Haciendo Camino con Jesús. Yo no camino solo. Compartimos nuestra experiencia de fe y la acción pastoral de la diócesis para que conozcas y ames más a tu iglesia. Toma su mano, camina a su lado. Abre tu corazón. Sigue el camino de Jesús. Toma tu cruz. Hola, ¿qué tal, amigos? Saludo cordial. Yo soy Juan Benito Rondón de la Oficina de Comunicaciones de la Diócesis de Florencia y estoy aquí para compartir con ustedes estos 30 minutos en el programa informativo de nuestra Iglesia Diocesana, Haciendo Camino con Jesús. Tenemos para ustedes, como siempre, noticias de interés, temas de formación, temas de actualidad para toda la comunidad diocesana. Y hoy vamos a tener, amigos, un programa en verdad especial. Tenemos un invitado que nos va a dar un testimonio que seguramente les va a servir a muchos de ustedes para su vida personal. Les hablo de Germán Marroquín. Germán es un hombre que, por aquellas cosas de la vida, estuvo por otros caminos, apartado de la Iglesia Católica, pero ha tomado la decisión de volver a nuestra iglesia. Y aquí acogemos siempre, lo hemos recibido como al hijo pródigo se recibe, con los brazos abiertos, y ya está en nuestra comunidad diocesana. Germán, muy buenas noches. Buenas noches, Benito. Buenas noches a toda la comunidad católica que nos ve a través de estos medios. Feliz, contento de estar nuevamente en la iglesia, de sentirme nuevamente en casa, de compartir nuevamente esta alegría, porque es una alegría inmensa, Benito, de volver a estar aquí en los caminos del Señor en nuestra iglesia. ¿Cómo ha sentido usted la acogida de la comunidad católica? Bueno, la iglesia me ha recibido de una manera extraordinaria, impresionante, el afecto, el amor, no solo de los sacerdotes, sino de los feligreses. Ha sido impresionante las voces de apoyo de la iglesia, el amor que siente uno de la iglesia es impresionante, de verdad. Es muy maravilloso sentirse uno así, acogido por la comunidad, acogido por los sacerdotes. Monseñor ha sido un apoyo muy grande y muy agradecido, muy contento. Bueno, amigos, ya vamos a seguir con Germán. Por ahora vamos a saludar a nuestro obispo, Monseñor Omar Mejía Giraldo, quien nos tiene el mensaje para esta semana. El Señor es mi pastor. Escuchemos a nuestro obispo. Me conduce hacia las aguas de la vida. Su mensaje nos guía y acompaña por el camino de Jesús. Señor es mi pastor. Un saludo cordial y fraterno para todos y todas. Nuevamente con ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy quisiera recordar un principio básico de nuestra fe, que cuando profesamos nuestro credo decimos: creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Meditemos un poco en el día de hoy sobre esto de la iglesia es una. Se insiste aquí fundamentalmente en la unidad de la iglesia. El Papa Francisco ya nos ha recordado en dos valiosos documentos, Evangelii Gaudium y ahora en Laudato Si, una expresión que me llama la atención y que quisiera resaltar de una manera reiterativa. Él dice: la unidad es superior al conflicto. ¿Y esto por qué? Porque una de las cosas que se va comprobando a lo largo de la experiencia de vida, creo que de todos, es que el conflicto, de una u otra manera, siempre lo llevamos inserto en nuestro propio ser. Recordemos, por ejemplo, cuando éramos niños, cosas muy pequeñas nos generaban conflicto. Íbamos creciendo, la adolescencia, recordemos el conflicto interior de ir descubriendo la manera como evoluciona nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestro ser. Vamos creciendo y siempre tendremos conflictos. Frente a esto, pues la invitación es a que tengamos primero unidad interior, lo que se puede llamar el equilibrio interior o la homeostasis.
Es necesario la unidad en sí mismo para superar los conflictos. Pero quisiera elevar esto a la categoría también de iglesia, como lo rezamos en el credo, una unidad. Claro, la iglesia está compuesta por seres humanos, que no somos perfectos, que estamos en evolución y que vamos caminando, pero que confiamos en el Señor. Es muy importante entonces aquí la unidad con Dios, estar unidos íntimamente a Él, la unidad con los hermanos, entre nosotros, cuando tenemos un proyecto, cuando tenemos tantas ilusiones, cuando queremos hacer tanto, seamos conscientes que no seremos capaces jamás de hacer algo solos. Necesitamos siempre de los demás. Por eso la importancia de la interdisciplinariedad, de contar con el otro, de contar con los criterios, los pensamientos del otro para construir una nueva sociedad. Y bueno, ahora que el Papa nos ha también escrito este documento tan maravilloso, Laudato Si, pues no se nos olvide la unidad con la naturaleza. Hacemos parte de la naturaleza, somos tierra, somos seres insertos en este medio ambiente. Pues también guardemos y conservemos la unidad con esta creación tan preciosa que Dios nos ha dado. Y desde luego, lo que ya decíamos, la unidad con nosotros mismos. No se nos olvide, la unidad es siempre superior al conflicto. Que los conflictos no nos generen derrota, que los conflictos no nos generen muerte, que los conflictos sean la gran oportunidad de crecer, de unirnos entre nosotros y de luchar por un mundo mejor. No se nos olvide siempre vivir en actitud de esperanza. La esperanza es una virtud teologal, es una virtud fundamental de nuestra fe. Que Dios los bendiga. Bien, muchas gracias a Monseñor por su mensaje de esta semana y continuamos nosotros aquí en este diálogo con Germán, un hermano nuestro bautizado en nuestra Iglesia Católica, quien, como les decíamos, por cosas de la vida estuvo en otra confesión religiosa y ha regresado para estar con nosotros en la iglesia, y eso nos alegra muchísimo a nosotros. Germán, hablemos un poco de eso. Usted más o menos desde qué año, desde qué edad empieza a apartarse de la Iglesia Católica. Bueno, yo nací en un hogar católico, mi mamá católica, mi papá católico también, pero siempre ha sido o fue como ese catolicismo duro, en el que se le obligaba a uno a ir a la iglesia, en el que se le obligaba a uno a rezar, en el que se le obligaba a uno a hacer las cosas. Y realmente, pues desde muy muchacho yo no compartía esa idea de que a Dios se debía creer de esa manera. Conocí un grupo de personas que me hablaron del Evangelio aquí en Florencia a la edad de 12 años, y decidí comenzar a participar de los servicios, de los cultos que se realizaban en dicha iglesia, y a la edad de 13 años decidí bautizarme en esa iglesia, claro, pues con el desapruebo de mi mamá, de mis familiares, porque pues digamos que era el único que me había salido de esa línea, y fue duro, claro, fue duro, pues estaba experimentando nuevas cosas en esa iglesia, estaba experimentando unas nuevas vivencias donde realmente no se le obligaba a uno, las cosas que uno hacía las hacía de manera muy, muy espontánea. Trabajé en varios cargos de esa iglesia. A la edad de 16 años, Benito, me promueven al ministerio pastoral, 16 años, y comienzo mi carrera ministerial, lo que ya tiene que ver con el pastor como tal a la edad de 16 años. Fui uno de los pastores más jóvenes de Colombia, de esa organización. Todo ese camino en el Evangelio, como evangélico, pues yo nunca lo he dicho que está como perdido, porque fue un aprendizaje que Dios le permite a uno pues realizar para conocer realmente los verdaderos caminos de Dios. Aprendí mucho, siempre que tengo la oportunidad de compartir con mis hermanos católicos me preguntan y me dicen, ¿usted ha leído muchas veces la Biblia? Y pues imagínese, la he leído desde que tengo 12 años, así que... Unos 13, 15 años leyendo la Biblia. Sí, más o menos, estudiando las Sagradas Escrituras. Entonces puede imaginarse uno, pues, no el conocimiento que tenga en las Escrituras, sino que
pues más o menos uno se defiende en cuanto a temas bíblicos, ¿sí? Entonces me pareció muy interesante todo lo que conocí y aprendí, y fui una persona muy reconocida en esa iglesia. Aprendí mucho de los líderes de esa iglesia. Hay un detalle que me parece importante enfatizar, y atención padres, madres de familia. Usted dice, decidió retirarse de la Iglesia Católica porque se sentía como presionado, obligado a participar de los ritos católicos. ¿Cómo considera usted que debe ser entonces ese acercamiento de las nuevas generaciones a nuestra iglesia? No se les debe imponer la fe. Si Dios nos ha dejado libre albedrío para que nosotros decidamos y escojamos, ¿sí? Pues imagínense quién no somos nosotros para obligar a alguien a que siga determinado grupo, determinada religión. Mi hija tiene 6 años y yo a ella nunca la obligo a ir a la misa, nunca la obligo a que participe de algo que no quiera. Siempre cuando tiene el deseo se me acerca, muy a menudo me dice, papá, hoy quiero ir a misa. Entonces es ahí donde aprovecho para yo explicarle qué es la misa, para yo enseñarle qué es la misa, pero parte desde el punto de vista desde el deseo del muchacho, desde lo que el muchacho quiere. Pero si yo le hago ver como que es algo que se impone, que es a la fuerza, que es a las malas, pues lógicamente va a crear en él un fastidio hacia las cosas del Señor. Pero Germán, si bien fue un poco difícil esa experiencia de la infancia en la que le obligaban a ciertas cosas de la iglesia, también quizás quedó una semilla que es la que lo llama a volver. De hecho Benito, cuando yo comencé con la duda del catolicismo, realmente sale en un evento donde yo me encontraba predicando. Bueno, había un buen grupo de personas, estamos hablando como unas 17.000, 20.000 personas. Bastante. Sí, bastante, es un grupo grande. Y a un predicador le tocó predicar el atrio exterior, el atrio interior, a otro le tocó lo que fueron las cosas santas, los utensilios del templo, y a este servidor le tocó lo que fue el lugar santo y el lugar santísimo. Pero el muchacho que predicó las cosas santas, los utensilios que se utilizan, realmente me impresionó mucho cómo detalló cada cosa. Él dice que habían imágenes dentro del templo, entre esas en el lugar santísimo. Las que habían en el lugar santísimo eran los querubines, y él detalla también los querubines como los habían hecho a martillo, en oro, labrados, bien hechos. Eso me llevó a cuestionarme. Yo dije, caramba, ¿cómo es posible que acá en Éxodo diga una cosa y acá resulte diciendo otra? Eso fue como la espinita que me abrió un panorama muy grande. Sintió que hacía falta algo ahí. Sí, yo dije, algo pasa aquí, algo pasa aquí. Desde ahí decido estudiar un poco más a fondo. Yo dije, la única iglesia que tiene imágenes es la Iglesia Católica. La única iglesia que venera la obra de los santos es la Iglesia Católica. Entonces yo decido investigar, claro, le consulté a mi mamá ciertas cosas. Decido estudiar la Iglesia Católica por cerca de casi un año largo. Iba a misa siendo pastor. Iba a misa a las 6 de la mañana, yo me iba a la misa que hacían en la Catedral de Barranquilla, y a las 9 de la mañana yo estaba haciendo mi servicio normal. Me iba a la misa con una libretica a apuntar. Yo apuntaba todo lo que no entendía, lo que no comprendía, yo lo apuntaba, y me iba después a investigar y a preguntar y a averiguar cosas que realmente me tenían inquieto. Descubrí un canal de televisión que es católico, que es del Vaticano, y yo me sentaba las horas a ver el canal y a lo que decían, cómo lo pronunciaban. Pero realmente a mí me hacía falta mucho la base bíblica. Yo soy muy bíblico, realmente me gusta mucho cómo se sustenta bíblicamente. Entonces decido como a indagar todo sobre, aparte de la Biblia, conocer un poco más de la Biblia. Y ya después no creía en la Santísima Virgen, realmente tengo que ser muy sincero, sí. No creía en la Santísima Virgen. Ese es uno de los puntos que nos distancia bastante. Sí, bastante, yo diría que bastante. Realmente fue ahora como el año pasado que Monseñor comenzó a explicarme mucho sobre la Santísima Virgen, y lo que me gustaba, Monseñor, es que me explicaba mucho con las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y que es el medio que yo manejo, ¿sí? Y realmente la fe católica está fundamentada en las Sagradas Escrituras. El problema es que no nos hemos dedicado, a veces es fácil juzgar las cosas, ¿sí? Desde el punto de vista de las demás religiones, pero no entendemos que de verdad tienen un fundamento bíblico.
¿sí? Tienen una manera de sustentarlas No bíblicamente. es que sean necios, de pronto tienen otra forma de entender, de Sí, interpretar. tal vez sí. Sí. De hecho, todas las religiones que existen hoy en día tienen y están basadas en un texto bíblico, en un pasaje de la Biblia, o creen porque la Biblia lo dice de esa manera. Entonces, Monseñor me explicó mucho sobre la Santísima Virgen y comprendí muchas cosas que realmente me impresionó. Yo dije, Señor, yo estaba creyendo mal. Yo dije, ¿cómo es posible que si el mismo Jesús necesitó a la Santísima Virgen, cómo no la voy a necesitar yo? Eso me abrió mucho. Cuando yo decido entregar el ministerio, decido renunciar, claro, eso fue, pues digamos, en cierta forma un escándalo. La bomba. Sí, eso fue un escándalo porque imagínense que pues el predicador, el hombre reconocido, el hombre que muchas veces, si usted me pregunta cuántas veces prediqué en contra de las imágenes, cuántas veces, no sé, yo creo que muchas, como dijo el apóstol Pablo, si entre los pecadores tiene que juzgar a alguien, yo creo que yo soy el primero porque realmente hace uno las cosas sin conocimiento, sin saber cómo es que realmente suceden, ¿sí? Uh-huh. Qué interesante esa parte, Germán, que nos ha contado de aquellas razones, aquellos motivos que hicieron que usted regresara a la iglesia. Vamos a hacer una pausa para unos mensajes de interés y ya continuamos. Toma tu cruz, sigue a Jesús y por su causa entrega hoy tu vida. Ningún domingo sin misa. 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 Así es, ningún domingo sin misa. La misa es una fiesta muy alegre. La misa es una fiesta con Jesús. Toma tu cruz, sigue a Jesús y por su causa entrega hoy tu vida. Bien amigos, continuamos de nuevo aquí en nuestro programa Haciendo Camino con Jesús con Germán Marroquín. Y ya nos ha contado Germán que una de las cosas difíciles para aceptar, para entender, para comprender es la veneración que se tiene en la iglesia hacia la Santísima Virgen María. Hay otro tema que nos distancia también mucho, es el de la Eucaristía. ¿Cómo ha sido esa experiencia de Eucaristía que usted ha tenido a partir del regreso a la iglesia? Yo digo que si todos fuéramos conscientes de lo que significa la Eucaristía, seríamos, yo creo que cambiaríamos por completo este mundo, porque la Eucaristía es algo realmente impresionante. Recuerdo la primera vez que comulgué, que tuve comunión con Cristo, para mí fue una experiencia inolvidable. Y yo dije, Señor, si la Eucaristía es recibir la presencia de Dios, yo tengo que prepararme para recibir la presencia de Dios. Esos días estuve en un retiro que hicieron en Emaús, eso fue en Ibagué, creo, sí, en Ibagué, y estuve en otro retiro de los marianos en Medellín, y siempre le pedí a Dios poder experimentar eso. Recuerdo cuando a mí me dice el sacerdote, y comienzan todo lo que es la parte ceremonial y todo eso, a mí me pareció tan hermoso ver como la solemnidad con que presentan el cuerpo de Cristo y lo que realmente significa. Cuando el sacerdote, yo estoy haciendo la fila y me dice a mí el cuerpo de Cristo, yo no podía creer que de verdad estaba recibiendo el cuerpo de Cristo. Para mí eso fue muy grande. Y él me dice el cuerpo de Cristo, yo agaché mi rostro y yo decía, yo no puedo creer que esté recibiendo el cuerpo. Y se me salieron las lágrimas ahí y yo recibí el cuerpo de Cristo y me fui. Y a mí se me pararon todos los pelos y eso yo lloraba y yo decía, esto es increíble, recibir lo que es la presencia de Dios, increíble sentir realmente a través de eso tan insignificante que muchos lo tienen como algo que no tiene valor, poder recibir a Cristo y sentirlo en el corazón. Yo duré un rato ahí llorando y diciendo, Señor, gracias por esto tan bonito que nunca había sentido. Y yo cuando voy allá y a mí me dice el cuerpo de Cristo, para mí eso es algo muy grande, es algo muy especial. No en vano el sacramento de la Eucaristía es el sacramento sublime, centro de la actividad de la vida de la iglesia. Quizás otro tema bien difícil, Germán, de asimilar para usted haya sido el de la confesión. ¿Cuántas veces usted le diría a sus fieles cómo se les ocurre irse a confesar con un hombre? ¿Qué piensa ahora del sacramento? La primera vez que me confesé, pues realmente fue extraño.
realmente fue extraño, porque primero yo nunca lo había hecho en mi vida, jamás había arrodillado delante de un hombre y comentar eso. Siempre me fundamenté desde el punto de vista bíblico, es decir, yo no hice las cosas porque se me ocurrieron, porque nacieron a las locas, porque me dio emoción, no, sino realmente porque tenía un fundamento bíblico. Cuando yo le pregunté al padre Jaime sobre la confesión, él me dio algunos apartes y el por qué era necesaria la confesión. Y yo le pregunté, ¿por qué ante un sacerdote? Porque pues, yo puedo arrodillarme y lo puedo hacer ante Dios y Dios igual me perdona y Dios igual esto. Él me dice a mí, porque Dios dejó a hombres encargados de absolver los pecados. Y usted debe saber eso, porque en la Biblia está, dice, a quien ustedes les retengan los pecados les serán retenidos y a quien se los absuelva serán absueltos. Y entonces yo le busqué enseguida el pasaje bíblico y digo yo estudiar sobre ese pasaje bíblico algunas cosas y encuentro muchísimos textos bíblicos de gente de cómo venía y se confesaba ante Jesús, de cómo venían y le confesaban a Pedro, ¿sí? Y de cuando un hombre, por ejemplo, el pasaje de la Biblia que me impresiona muchísimo es cómo es que el apóstol Pedro estaba predicando un día y alguien dijo que le iba y prometió algo a Dios, ¿sí? Y el Señor sabía todas las cosas, ¿sí? El Espíritu Santo ya le había dicho a Pedro lo que había de suceder y esas personas no vinieron y se lo dijeron, sino que hicieron la mitad de lo que habían hecho. Y entonces dice la Biblia que vinieron y pusieron su ofrenda a los pies del apóstol y no le dijeron, ¿sí? Y dice la Biblia que inmediatamente el Espíritu Santo los mató, cayeron muertos. Y entonces venía entrando otra vez el familiar y dice, mira, aquí están a la puerta los que sacaron y enterraron a su familiar. ¿Por qué mintieron al Espíritu Santo? Ustedes pensaron que me estaban mintiendo a mí, no, ustedes mintiendo al Espíritu Santo. Entonces yo dije, caramba, si mentirle a un hombre que está puesto por Dios es mentirle al Espíritu Santo, eso quiere decir de que ese hombre tiene una representación muy grande de Dios en la tierra. Que es un ministro de Dios y está ungido para poder administrar. Entonces, eso me impresionó mucho y realmente procuro mantenerme en santidad, realmente procuro mantenerme lo más santo posible, pero sí, me confieso, creo en la confesión con todo mi corazón, porque sé que están puestos para eso. Interesante este diálogo que estamos sosteniendo con Germán Marroquín, quien nos ha contado detalles de lo que fue su experiencia de estar fuera de nuestra iglesia y de regresar nuevamente a esta casa que lo ha recibido con los brazos abiertos. Germán, pues nosotros en la diócesis de Florencia también se tiene un trabajo con la educación, un servicio importante a las comunidades. Por eso, la semana anterior estuvieron realizando unos talleres de formación para maestros vinculados al equipo de pastoral educativa de nuestra diócesis. Del 22 al 26 de junio, la Oficina de Prestación de Servicios Educativos de la Diócesis de Florencia realizó la semana de capacitación de los docentes de su nómina en cumplimiento de sus compromisos contractuales con la Alcaldía de Florencia. El objetivo es darle a los maestros las herramientas, darle a los maestros el conocimiento como tal, para que lleguen a implementar lo que propone la diócesis, lo logren llevar a sus diferentes sedes. Un equipo pedagógico debidamente formado se encargó de orientar las temáticas. El programa de capacitación está estructurado, entonces les estamos enseñando lo primero a los maestros, entonces trabajando en los modelos flexibles, que es lo que caracteriza a la población rural. De ahí entonces les estamos enseñando a ellos cómo gestionar los proyectos para ejecutar en el año y se les está enseñando también fortaleciendo la parte personal, la manera como ellos tienen que llegar a los niños, a diferentes poblaciones porque son diversas, son población vulnerable, nos encontramos muchas veces y el último pilar que tenemos pues acá dentro de la capacitación es cómo llevar las competencias por medio de la lúdica para que ellos vayan y desarrollen con sus niños en las diferentes sedes. La metodología de trabajo se inspira en la pedagogía activa. Los maestros están utilizando mucho lo que tiene que ver enfrascados con la lúdica, lo que tiene que ver con la recreación y entonces de esta manera pues que los docentes cambien la percepción que tienen, la manera que tienen que ir a enseñar y entonces acá se les da para que ellos vayan y apliquen. Entonces todos los talleres tienen mucho de lúdica, mucho de recreación, mucho de práctico. Los profesores sienten que esa metodología les permite crecer en su práctica pedagógica. Hay como una relación entre la parte teórica y la parte de aplicabilidad, o sea, donde se manejan lúdicas, ¿sí? Que eso es lo que hace que pronto también
o sea, la capacitación no sea como tan, por decirlo así, como tan aburridora, ¿sí? Que haya como cierto interés por parte de los docentes, ¿sí? Que se apliquen las dos cosas, teoría y lúdica. Son conscientes de la importancia de este tipo de actividades de actualización pedagógica. Para que puedan como ampliarle ese conocimiento al docente en la parte de aplicar la metodología en la que está empleando en el colegio, cómo se está tratando a los niños, ¿sí? Entonces es bueno que estas capacitaciones se den y que se sigan dando pues en pro de la educación de los niños, ¿no? Y ver en qué estamos fallando pues para corregir y pues para que ellos puedan como mejorar. El último día celebraron el Día del Maestro como un espacio para reconocer su trabajo y fortalecer los vínculos de amistad entre el grupo de docentes. Aquí estamos una vez más, este es el programa Haciendo Camino con Jesús y hoy estamos haciendo un especial con Germán Marroquín, quien ha regresado a nuestra iglesia y da testimonio de lo que es esta experiencia para él. Germán, ya podemos decir que se incorpora de nuevo a la vida de la Iglesia Católica, ¿hace cuánto tiempo? Gracias a Dios y a la Santísima Virgen, desde el año pasado estoy muy feliz de estar en la iglesia, feliz del trabajo que he visto en la iglesia que realiza en todos los campos, tanto sociales, misioneros, juveniles, con niños. Realmente es impresionante el trabajo que se realiza dentro de la diócesis. Inclusive estamos trabajando en la formación de liderazgo con la diócesis aquí en Florencia. En lo personal realmente estoy feliz de haber conocido, que Dios me haya revelado, me haya mostrado a través de las Sagradas Escrituras lo que es la Iglesia Católica. Quiero pues a las personas que miran este programa de otras confesiones religiosas, que realmente si tienen sed de Dios, que realmente si quieren buscar a Dios, estudien las Sagradas Escrituras a profundidad, que estudien las Sagradas Escrituras con el corazón, que yo estoy seguro que Dios les ha de revelar. Todo lo que la doctrina de nuestra iglesia está en las Sagradas Escrituras, todo lo que la Iglesia Católica cree está en las Sagradas Escrituras, y estúdienlo a la luz de la palabra del Señor, que estoy seguro que ellas darán la respuesta a esas inquietudes. ¿Cómo se ha sentido en este retorno emocionalmente, afectivamente y como comunidad cristiana? Bueno, emocionalmente me ha dado muy duro, pues mi esposa se fue, me dejó, yo quedé con una niña de 6 años, pues económicamente fue duro también, pues volvió otra vez a comenzar, imagínense, desde los 16 años mi única labor era predicar, sí, hasta los 28 que decido salir, volverme otra vez a vincularme sin saber uno hacer nada, Benito, es complicado, pero Dios no desampara, Dios siempre está ahí, Dios ayuda, Dios fortalece, Dios busca los medios, Dios busca, de alguna manera Dios nos ha sostenido. Estoy contento, la iglesia me ha brindado un afecto grandísimo, me siento amado por la iglesia, de verdad me siento amado por la iglesia, me siento querido por la iglesia. Eso ha llenado los vacíos de mi corazón en cuanto a la parte afectiva, porque siempre donde uno va encuentra una cara amiga, un abrazo, un Dios te bendiga, un bienvenido, y es muy rico eso. Y feliz, Benito, feliz. Si alguien de pronto está por dar ese paso de volver a la iglesia y no se anima, ¿qué le podemos decir? Yo siempre he dicho que Dios hace cosas locas que a veces uno no entiende. Simplemente como predicaba el otro día en un encuentro de jóvenes, cierre los ojos y confíe en Dios. Que Dios es el que se encarga. Si Dios puso todo eso en su corazón y tiene todas esas inquietudes, por algo es. Del paso que Dios no lo va a dejar caer ni lo va a dejar quedar en ridículo. Él siempre va a levantar nuestro rostro. Alguien me decía, vea, está cambiado, está bendecido, Dios lo dice. Claro, ¿cómo no voy a estar cambiado y cómo no voy a estar bendecido si estoy en la iglesia donde tengo que estar? Bien amigos, llegamos así al final de nuestro programa en el día de hoy. Esperamos que les haya gustado, que haya sido de su interés y sobre todo que les haya servido para crecer espiritualmente. Germán, a usted una vez más, bienvenido a nuestra Iglesia Católica y esperamos que continúe adelante en ese proceso de formación y de crecimiento cristiano. Muchas gracias, ánimo a todos, a mis hermanos católicos, un abrazo grande, a los hermanos separados, ánimo también, aquí les estamos esperando con los brazos abiertos. No soy el primero que le da la mano para acogerlo en nuestra iglesia. Gracias, bienvenido. Benito.
Haciendo Camino con Jesús. Yo no camino solo. Compartimos nuestra experiencia de fe y la acción pastoral de la diócesis para que conozcas y ames más a tu iglesia. Toma su mano, camina a su lado. Abre tu corazón. Sigue el camino de Jesús.